circuito con la gente, con la calle, ¿qué van a celebrar? ¿Qué tienen para celebrar? De vuelta, así como decíamos los radicales, ¿ustedes qué tienen para celebrar? Que están conduciendo al país al abismo. ¿O no, querido Diego Giacomini? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo, querido? Los números de la economía, el acuerdo con el fondo, ¿qué están diciendo? Se relacionan todo con lo que acabamos de ver. Acabamos de ver a la gente de todos, acabamos de ver al PRO y acabamos de ver a los radicales. Y a mí me hace acordar a Borges, que explicaba, en el futuro nos merecemos un ser humano mucho más ético. Y ese día va a ser el día que no nos gobierne ningún político. Eso decía Jorge Luis Borges. Un anarquista prematuro. Exacto, y él se definía así. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a hablar del FMI, la economía, y todo eso va a emerger del Congreso. ¿Y en el Congreso quién están? Estos muchachos. Entonces toda la ciudadanía tiene que tener en claro que nada bueno puede salir, es mi opinión personal, de esa caterva de gente que está siempre en el Congreso de la Nación. Mencionaba a Lusto, tiene 51 años, terminó la secundaria, volvió de viaje egresado y se metió en el sector público. Él es el nuevo. ¿Me entendés lo que digo? ¿Así fue? Más o menos. Empezó cuando tenía, cuando tenía 22 años, empezó siendo economista en el Ministerio del Interior, bajo Corach, que miraba las cuentas públicas del sector público provincial. Y entraba en conflicto con la Dirección de Relación Fiscal con las provincias en el MECOM. Era la puja en aquel entonces de Corach Cavallo. ¿Por qué? Por la transferencia de los recursos discrecionales a la provincia, que se la llevaba a La Rioja en gran cuantía. Como verán, nada cambió. ¿Vos querés decir que Lustó entonces con eso no es tan nuevo? Es viejísimo Lustó. Es más, pero del otro lado, vos sos cordobés, lo sabés mejor que yo, Negri, desde el 87, salvo 2 años, pasó por todos los cargos públicos. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo. Si miro a los K, es lo mismo. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hace 25 años que es funcionaria pública y también pasó por ser candidata de diferentes espectros políticos, por diferentes cargos, o sea, es siempre todo igual. Ahora, dicho esto, es el Parlamento que vamos a tener. Exacto. Son los que van a decidir por nosotros, nos guste o no nos guste, individualmente. Lo que te pregunto es, otra vez la Argentina entra en la dinámica, acuerdo con el fondo, no acuerdo con el fondo. Tenemos la placa, quiero que deconstruya Diego Giacomini lo que se suponen son los puntos relevantes del acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. ¿La tenemos a la placa, Lari, o no? ¿Sí? ¿Podemos mostrarla? Para que Diego, mirá. Lo que te quiero preguntar es que me critiques la placa. Perfecto. ¿En qué sentido? Perfecto. ¿Es clave esto o esta es parte de la zaraza de Guzmán? Esos 4 datitos es parte de la zaraza de Guzmán. A esos datitos hay que ponerle números para entender y saber si va a servir. Yo estimo que el acuerdo con el fondo a la gente de a pie del sector privado le va a servir tanto como la reestructuración de Guzmán con los bonistas Ley Nueva York. Nada. Y a la macroeconomía, o sea, al crecimiento, a la creación de empleo, a los salarios, a la salud de la moneda, un acuerdo con el fondo le va a servir igual que lo que le sirvió el acuerdo con los bonistas. ¿Por qué? Porque la deuda, aunque haya acuerdo, es impagable. ¿Y cuán lejos de que sea pagable? Pongámosles números. En el mejor de los escenarios, siendo generoso para ser pagable, hoy tenemos un déficit fiscal de 3 puntos del PBI. Déficit fiscal. Para que la deuda sea pagable financieramente, necesitamos un superávit de 3 puntos. O sea, necesitas un ajuste de 6 puntos del PBI. Ahora bien, te dije, para que sea pagable financieramente, para que sea pagable económicamente en el largo plazo, que es de lo que estamos hablando, porque quiere un acuerdo de 10 años. Necesitas un crecimiento. Necesitas que la economía crezca. Entonces, para que la economía crezca, vos al sector privado le tenés que bajar por lo menos la presión tributaria 5 puntos del PBI. Con lo cual, ese ajuste de 6 se transforma, mínimo siendo generoso, en un ajuste del 11
para que el acuerdo termine bien. Que termine bien el acuerdo no es firmar, es que se firme, se pueda ir pagando, te vayan refinanciando, la economía vaya creciendo, generando empleo y en el largo plazo se termine de pagar. Mirá, siguiendo tu relato, para bajar 5 puntos del PBI la presión tributaria necesitas, obviamente, meterle un hachazo al gasto. 11 puntos del PBI es lo que te acabo de decir antes. Pero al gasto, no, porque cuando decís, al gasto, a los subsidios, a la pobreza. Ahí voy, te lo pongo en términos relativos. Hoy Argentina tiene un gasto público de, redondeemos, 44-43% del PBI. Un ajuste de 11 puntos, que parece una locura, te lo devuelve a 32, es el nivel que teníamos cuando Argentina en el 2008, 2009 dejó de crecer. O sea, te devuelve a ese momento para que veas que es consistente ese número. O sea, el primer punto de esa placa, estamos a años luz. Y ningún político lo quiere hacer. En consecuencia, el acuerdo, que yo creo que se va a terminar firmando, porque como te dije hace 18 días, le conviene a los dos. Sí, claro, porque es una cuestión política. Hoy lo leía al profe de Pablo, a Juan Carlos de Pablo, decía, muchacho, el acuerdo con el fondo es político. No, nunca va a ser la solución económica para la Argentina. Exacto. Hay necesidades políticas mutuas de la Argentina y del Fondo Monetario. Exactamente. Vayamos al segundo punto de la placa, que creo que hablabas en la placa de la emisión monetaria. A ver, la plaquita, chicos, ahí va. Emisión monetaria, brecha con el dólar e inflación. Bueno, el punto 2, el punto 3 y el punto 4 están todos relacionados y se basan en el 2, que es el problema de la emisión y los subsidios. Ahora, todo lo que emitieron no terminó de hacer efecto. ¿Va a hacer efecto en la inflación? ¿Dentro de cuánto? Todo lo que emitieron va a seguir haciendo efecto capaz 6 meses más. Lo que están emitiendo no empezó a hacer efecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Está comprometido los próximos 2 años en términos monetarios. ¿Ok? Está asegurado que Argentina Traducime comprometido. Comprometido que en el 2022-2023, tomado la película punta a punta, estamos condenados a que haya más suba del dólar y más inflación que la que hubo en el 2020-2021. ¿Es inexorable? Inexorable. Eso? Salvo... Es inexorable por el efecto de inercia de lo que ya hiciste. Y porque no van a hacer nada de lo que hay que hacer. Si hubiese un programa económico en el cual Argentina decide alinearse con Occidente, decididamente. Si Argentina decide abrirse al mundo, reestructurar la deuda con el FMI y reestructurar la deuda con los bonistas. Porque esto hay que decirlo. ¿Por qué? Acá hay otra razón de por qué el acuerdo con el FMI va a fracasar. Porque imaginen, el mejor de ese escenario le debemos, redondeando, 43.000 millones de dólares. Y se lo queremos patear a 10 años a partir del 2024. 2024, 2034. Redondeando, cuenta almacenero, hay que pagarle al FMI 5.000 millones de dólares todos los años. En esos 10 años. Bueno, malas noticias. Entre el 2024 y el 2036 se tiene que pagar el 80% de la deuda con los bonistas de Nueva York. O sea, los pagos a los bonistas de Nueva York suben de 5.000 a 9.000 millones de dólares por año en ese periodo que hay que pagar al fondo si todo sale bien. Con lo cual, hay que reestructurar con el fondo, hay que reestructurar con los bonistas, previamente bajando el gasto público 11 puntos, como te mencioné. ¿Pero por qué? Pará, ahí va el punto. Frenate ahí, frenate ahí. ¿Lo escucharon a Giacomini? Lo cierto, Pablo, es que este pase sanitario empezó a generar polémica y malestar en algunos dirigentes de la oposición que ya se expresaron. Bien. Diego, el cierre de lo que estabas planteando. Números redondos. Déficit primario, 3% del PBI. Déficit financiero, sumándole 2, la placa. 5. Más cuasi fiscal, que son los intereses de la DELIC, otros 3 puntos. Todo eso es emisión monetaria. Son 8 puntos del PBI. O sea, si no se ajusta el gasto, esa magnitud, se va a seguir emitiendo. Y si sigue emitiendo, lo que ya se emitió, lo que se está emitiendo y lo que se va a seguir emitiendo, porque nadie va a hacer ese ajuste en términos de gasto de 8 puntos del PBI, eso va a implicar más suba del dólar, más inflación, más brecha. Y yo creo que el nuevo Congreso, que todos, absolutamente todos, atentan contra la ética de la libertad, ¿sabes qué va a hacer?
va a avanzar contra la propiedad privada. Es lo único que podemos esperar. ¿Más impuestos? Te cuento, más impuestos. Dejar el ajuste de las jubilaciones. Hacerle a la gente pagarle, y solamente a la gente hacer el ajuste y pagarle más tarifas, y el pase sanitario que va a ir creciendo a medida que pase el tiempo, que es también una vejación contra la propiedad privada primaria, el cuerpo, nuestro uso de cuerpo, nuestra energía, nuestra libertad, y va a ir avanzando y es antiinconstitucional, como lo fue el Bonex, como lo fue el Corralito, como lo fue el Corralón, como fue la especificación asimétrica y el cepo, y una Corte Suprema callada, guardada, en silencio, siempre siendo cómplice de estas medidas. Gracias, Diego. Gracias, chicos. Un placer.